Ya está grabando. Ya. ¿Ah? Bien, muchachos, vamos a empezar. Bueno, el día de hoy vamos a ver todo lo que son las transformadas de Laplace. Vamos a concluir y ya habíamos estudiado propiedades de las transformadas de Laplace. Dentro de ellas ya hemos visto las más importantes. Linealidad, traslación y las derivadas de las transformadas. Bien, acá vamos a ver dos propiedades más, tal vez menos relevantes que las otras, y que nos llevan a resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero eso resolveremos ecuaciones diferenciales como también los sistemas de ecuaciones diferenciales, pero después de ver transformadas inversas. Ahora simplemente vamos a llegar a ver, a transformar mediante Laplace las ecuaciones diferenciales. Hasta eso vamos a llegar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de una propiedad que se denomina del cambio de escala.
Y esta propiedad dice lo siguiente. Si la transformada de Laplace de la función f de t es f de c, entonces la transformada de una función de a por t es igual a 1 sobre a por la transformada de la función f de t, pero donde hay s, escribimos s sobre a. Eso dice esta propiedad. Y vamos a verificar con los siguientes ejercicios. Dice encontrar la transformada del seno de a por t. Para ello, el seno de t, su transformada, sabemos que es igual a 1 sobre s cuadrado más 1. Todos conocemos. Bien, entonces aplicando ahora la propiedad de cambio de escala, eso es igual. ¿No? Estamos en el seno de a por t. ¿Qué se hace? Fuera de la transformada va 1 sobre a. Ahí tenemos. Si tenemos la transformada de Laplace del seno de a por t, entonces fuera de la transformada 1 sobre a. Por la transformada de la función seno de t, pero donde hay s escribo s sobre a. Y tenemos esto. Aplicando operaciones algebraicas, sacamos como un denominador a cuadrado. Entonces tendremos en el denominador, después de dividir entre a cuadrado, s cuadrado más al cuadrado. A cuadrado podemos pasar a multiplicar al numerador y tendremos 1 sobre a por a cuadrado sobre s cuadrado más a cuadrado, de donde simplificamos a de al cuadrado del numerador con a del denominador y nos queda la transformada del seno de a por t es igual a sobre s cuadrado más a cuadrado, como lo habíamos aprendido a un principio, que donde hemos obtenido mediante definición la transformada del seno de a por t. Ahí está, ahora utilizando esta propiedad de cambio de escala. Vamos a ver otro ejercicio. Ahí está. Dice encontrar la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 2t. Para ello, la transformada del coseno hiperbólico de t es igual a s sobre s cuadrado menos 1. Aplicando la propiedad de cambio de escala, eso es igual. Ahora, en lugar de a, tengo 2. Entonces, sale fuera un medio. Y aplicamos la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de t, pero donde tengo s, escribo s sobre 2. Y tengo esto. Entonces, de igual manera que en el caso anterior, tenemos un medio y aplicamos propiedades algebraicas. Sacando como un denominador, tenemos 4, 2 al cuadrado, en el denominador del denominador, y tenemos s cuadrado menos 4 en el denominador. Pasamos 2 al cuadrado, 4, a multiplicar al numerador. Se cancela, tenemos 4 con 4 que tenemos en el denominador ahora, ¿no? Entonces, haciendo esa cancelación, vamos a tener s sobre s cuadrado menos 4, que también lo habíamos aprendido a encontrar a través de la definición de lo que es la transformada del coseno hiperbólico de 2t, ¿no? Ya sabemos cuál es la definición de este coseno hiperbólico de 2t. E a la 2t menos, más e a la menos 2t sobre 2. La transformada de esa función sabemos que es igual a esto. Bien, ahora lo hemos aprendido aplicando la propiedad de cambio de escala. Bien, vamos a ver una propiedad más porque hay
una serie de propiedades, pero las más relevantes estamos viendo, estamos trabajando, ¿no? Hay otras propiedades, inclusive las que nos permiten resolver ecuaciones integrales, pero no está en nuestro contenido resolver ecuaciones integrales. Entonces nos vamos a limitar a resolver las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces, acá tenemos propiedad de la transformada de Laplace de la división por t. Ahora, eso es igual a la integral impropia de s al infinito de la transformada en términos de u, de la transformada de esta función f de t, que es f de s. Pero en lugar de s vamos a escribir en términos de cualquier otra variable. Puede ser b, puede ser p, puede ser w, etcétera, etcétera. Entonces, de f de u por el diferencial de u, donde sabemos que la transformada de f de t es igual a f de s. Y esto es válido siempre y cuando el límite, cuando t tiende a 0, de esta función exista. Para ello, vamos a trabajar con la transformada de la función seno de t sobre t. Y lo primero que tenemos que saber, que el límite cuando t tiende a 0 de esta función, sabemos si existe o no existe. Y sabemos que eso está como un teorema de límites trigonométricos, por lo tanto existe. Y vamos a encontrar entonces la transformada de la función seno de t sobre t. Eso es igual a la integral impropia de s al infinito. Y ahora, ¿qué tengo que averiguar? Tengo que encontrar primero la transformada del seno de t. ¿Y cuánto es eso? Es 1 sobre s cuadrado más 1. Pero en lugar de s, trabajo con otra variable. En este caso, bueno, hemos llamado u. Entonces, u1 sobre u cuadrado más 1 para integrar respecto de esa variable. Y ahí está. Eso es igual al límite cuando m tiende al infinito. De la integral ahora definida de s a m, y tenemos acá la función integrando. 1 sobre s cuadrado más 1, y eso multiplicamos por el diferencial de u para integrar respecto de esa variable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahí está ese límite y eso es igual. Sabemos que la función integral de esta integral, la función resultante o función integral, es el arco tangente de u bajo los límites de s a m, ¿no? Y trabajamos siempre hasta reemplazar el valor al que tiende m con el límite donde m tiende al infinito. Ahora, seguimos copiando el límite cuando m tiende al infinito y reemplazamos arco tangente de u, que es la función integral en el límite superior, menos la función integral en el límite inferior. Ahí está, arco tangente de S. Recién reemplazamos los límites. Entonces, el arco tangente de infinito, eso es pi medios. Dicho de otra forma, para que se entienda, ¿no? Y si es la tangente de x, vamos a suponer, ¿no? Si es la tangente de x. La tangente de cuánto me da infinito. De 90 grados. O de cualquier múltiplo entero de pi medios de 90 grados. Entonces, 90 grados en reales sabemos que escribimos pi medios. Pi medios menos el arco tangente de S. Y esta es la respuesta.
Bien. Pasemos al otro ejemplo. Hallar la transformada de 1 menos el seno de 2t sobre t. Bien, entonces la transformada de 1 menos el seno de 2t, primero lo averiguo esto. ¿A qué es igual? ¿No? Sabemos que es igual a 1 sobre s menos 2 veces 2 sobre s cuadrado más 4. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Escribir la integral impropia, ¿no?, de s al infinito de la transformada de 1 menos s a la 2t, pero en términos de otra variable, para poder integrar. Y eso es igual a 1 sobre u, la transformada de 1 sobre s. Entonces, 1 sobre u menos la transformada del seno de 2t, 2 sobre s cuadrado más 4. En términos de u, tenemos ahí esa expresión algebraica. E integramos respecto de u. Bien, y aplicamos los límites para poder trabajar con una integral definida en lugar de la integral impropia. Bien, ahí está. Integramos ahora. Eso es igual. Límite cuando m tiende al infinito de la integral de la función integral, logaritmo natural de u menos el arco tangente de u medios, la integral de 2 sobre u cuadrado más 4. Si gusta, este 2 sale fuera y vamos a tener 2 la integral. El 2 de la integral de 1 sobre u cuadrado más 4. Arco tangente de u medios. Entonces, de ahí tenemos, y además teníamos el 2 y la integral de 1 sobre u cuadrado más 4 por el diferencial de u es 1 medio del arco tangente de u medios. Entonces se cancela el 2 y tenemos arco tangente de u medios bajo los límites de S a E. Bien. Ahora, la función integral en el límite superior, logaritmo natural de m menos el arco tangente de m medios, menos la función integral en el límite inferior, logaritmo natural de s menos el arco tangente de s medios. Correcto. El logaritmo natural de infinito, ahora ya aplicando límites, es 0. Ahora acá tengo menos el arco tangente de infinito sobre 2, sigue siendo infinito. Entonces tenemos menos pi medios o cualquier múltiplo entero de pi medios, menos el logaritmo natural de s y menos por menos más el arco tangente de s medios. Bien, esa es la respuesta. Hasta aquí, muchachos, preguntas. ¿Tenemos preguntas o no tenemos preguntas? Natalia Alcatuma. Sí, ¿Ha entendido, Natalia? sí, está bien. Todo bien. A ver, Daniel Escalante. Presente, Inge. ¿Ya ha entendido, no ha entendido algo? ¿Tiene alguna duda? Entendido, Inge. Ya. Nadie tiene dudas, preguntas, muchachos. Pueden levantar la mano. Inge, respecto, digamos, a la transformada, cuando está dividido sobre t, ¿no se toma en cuenta t ahí? No ¿O se solo toma es? en cuenta.
¿no? Solo O sea, por ya, ¿qué nos dice el teorema? ¿Qué nos dice el teorema? Ahí está, ¿no? Dice, eso es igual a la integral de S al infinito de la transformada en términos de U, de la transformada de Laplace en términos de U, de f de t. Ahí está. Entonces no se toma en cuenta para integrar respecto de U, ¿no? Eso es. Bueno, Inge, Otra gracias. pregunta. Rosy. No, Inge, sí se entendió, le entendí todo. Ya. Bueno, entonces ahora pasamos ya a estudiar la última partecita que tenemos transformadas de Laplace de nuestras funciones derivadas, ¿no? De las derivadas. Lo que habíamos aprendido como propiedad era las transformadas de Laplace, las derivadas de las transformadas de Laplace como una propiedad. Pero ahora es otra cosa. Transformada de Laplace de las derivadas, ¿no? De la derivada de f de t. Eso es lo que queremos ahora encontrar. Y ahí está. Tenemos como teorema, sea f de t una función continua en su dominio, ya sabemos, de 0 al infinito, porque hablamos de tiempo y el tiempo inicial será 0, que va al infinito. Y esta función además es diferenciable para poder encontrar las transformadas de las derivadas de esas funciones. Entonces tenemos la transformada de la derivada de f de t es igual a S por la transformada de la función f de t, que es f de S, menos f de 0, donde f de 0 es la condición primera en este caso, porque es ecuación o es una derivada de primer orden, tenemos la primera condición inicial. Bien, donde aquí está la transformada de f de t es f de s, para indicar qué cosa es f de s. Bien, vamos a demostrar esto. Y ahí está la demostración, ¿no? Tenemos la integral impropia de 0 al infinito de e por s a la st por la derivada de la función f de t diferencial de t. Bien. Eso es igual, sabemos bien el por qué, el límite cuando m tiende al infinito de la integral definida de 0 a m por e a la menos st por la derivada de la función f de t por el diferencial de t. Bien, y lo más sencillo es llamar diferencial de b a f' de t por el diferencial de t. ¿Por qué? Porque integrando obtenemos b y la integral de f' de t diferencial de t ha de ser f de t. Por esa razón. Entonces llamo a e a la menos st nuestra función u. Y el diferencial de u es menos s por e a la menos st por el diferencial de t. Bien, aplicando ahora integración por partes, tenemos la transformada de f' de t igual. En 10 minutos se corta, muchachos. Al límite, cuando m tiende al infinito, de u por b, e a la menos st por f de t. Bien, bajo los límites de 0 a e. Menos, dice nuestra regla, la integral. En este caso, definida, de 0 a e. De v por el diferencial de u. Pero el diferencial de u tiene signo negativo. Entonces eso afecta y tenemos signo positivo. Por otra parte, estamos integrando respecto de t. S es constante y sale fuera de la integral. Entonces tenemos más s
de la integral definida de 0 a m de e a la menos st por f de t y por el diferencial de t. Ahí está. Ahora, bien, esta transformada de f' de t es igual. Aplicamos la función integral en el límite superior. Ahí vamos a tener e a la menos s por m por f de m. Pero e a la menos infinito sabemos que es 0. Menos la función integral en el límite inferior. Vamos a tener e a la 0, 1 por f de 0. Entonces, menos f de 0. Y tenemos más s. Y esta integral, el límite de esa integral, sabemos que es la transformada de esta función, por definición, f de s. Entonces, ahí tenemos, y de manera ordenada, ya tendremos acá la transformada de f' de t es igual a s por f de s menos f de 0. ¿Qué es f de 0? Nuestra condición inicial. Si tenemos la primera derivada de una función, tendremos una primera condición inicial. Si tenemos derivada de segundo orden, habrán dos condiciones iniciales. Si tenemos derivada de tercer orden, 3 condiciones iniciales. Bien, entonces así podemos construir y también demostrar, no está difícil, sabiendo que la transformada de f' de t es igual a s por la transformada de la función f de t, que es f de s, menos s de grado 0. S de grado 0. Acá tengo primer grado en S, ahora S de grado 0 por la condición inicial primera. Bien. Ahora, la transformada de la derivada segunda de nuestra función f de t es igual. Ahora vamos. S de segundo grado por la transformada de la función f de t, que es f de s. Menos S va bajando en grado, S por la primera condición inicial, f de 0, menos la segunda condición inicial, S ahora de grado 0, por la primera derivada en el punto t igual a 0, que es la segunda condición inicial. Bien. Y entonces ya podemos encontrar la derivada tercera de la función f de t y su respectiva transformada. Y eso es igual a s al cubo ahora por la transformada f de s menos, vamos bajando en grado, s al cuadrado por la primera condición inicial, f de 0, sin derivar. Menos s, vamos bajando en grado, por f' de 0, segunda condición inicial. Menos s de grado 0, s a la 0 es 1, por la tercera condición inicial, que es f segunda de 0. Bien. Y así podemos generalizar, ¿no?, para obtener la derivada, la transformada de la derivada enésima de la función f de t. Entonces, eso es igual a s a la n por f de s, f mayúscula de s, menos s de grado, n menos 1 por la primera condición inicial, que es f de 0, menos s, vamos bajando en grado, a la n menos 2 por la segunda condición inicial, que es f' de 0. Y así hasta s de grado 0 por la última condición inicial, enésima condición inicial, pero
que es la derivada de orden n-1 en el punto t igual a 0. Esa es la última condición inicial. Bien. Ahora con ello vamos a ver una serie de ejercicios. Tenemos calcular la transformada de la derivada del seno de aporte. Dos caminos. El uno, aplicar el teorema de la transformada de Laplace de las derivadas, ¿no? Entonces, S por la derivada de la función, por la transformada de la función, perdón. También el otro camino es derivar y luego después de derivar, recién transformar, como vamos a ver en el resultado siguiente. Entonces, ¿qué dice la propiedad del teorema? Dice S por Y de S. ¿Qué es Y de S? La transformada de esta función. Eso es A sobre S cuadrado más A cuadrado. Bien, ahí está. S por Y de S. Menos la primera condición. ¿Y de dónde saco eso? Si no me dan. Como no me dan, decimos. Cuando t es igual a 0, ¿cuánto es el seno de 0? El seno de 0 sabemos que es 0. ¿Qué significa eso? Que tengo y de 0 igual a 0, mi condición inicial. Y reemplazando eso, simplemente tengo acá, eso es igual a S por A sobre S cuadrado más A al cuadrado. Y esto es lo mismo que escribir. Hago este cambio. A por S sobre S cuadrado más A cuadrado. Acá ya está correcto. ¿Y por qué he escrito esto? Observen. La derivada del seno de aporte, ¿me dicen cuánto es? ¿Cuánto es la derivada del seno de aporte? La derivada. A por coseno de AT. Muy bien. Entonces, ahí está A. Y la derivada del seno de aporte, hemos dicho es A. Rosy nos dijo. A por el coseno de aporte. Entonces, la transformada de A por el coseno de aporte es A y su transformada es S sobre S cuadrado más A cuadrado. Ahí está. Por eso estamos cambiando, ¿no? Acá ya está correcto este resultado. Pero hacemos este cambio para darnos cuenta que podíamos haber derivado antes y luego transformar y obteníamos este resultado que es el mismo que este. Bien. Vamos al ejercicio 2. Calcular la transformada del coseno hiperbólico, de la derivada del coseno hiperbólico de 3t. Ya sabemos que la derivada del coseno hiperbólico de 3t, ¿a qué es igual? La derivada del coseno hiperbólico de 3t. S Se sobre anota. S cuadrado menos A. El hiperbólico de X. A ver, 1, 1.